Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. Hoy nos corresponde leer el libro de Primera de Samuel en su capítulo 13 y en su capítulo 14. Estamos en un momento, ¿verdad?, donde Saúl, donde Samuel, donde los filisteos tienen un papel muy importante, donde todos estos elementos se empiezan a juntar y empieza a sobresalir el nombre de una persona, el nombre de aquel hombre que se llama Saúl, ¿verdad? Entonces, dice la palabra aquí, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, ¿verdad?, que empezó una guerra contra los filisteos, ¿verdad? Y así fue como se empezó a desarrollar el capítulo 13 y el capítulo 14. Vamos a orar para iniciar con esa lectura, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Anhelamos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que nos acompañe, que nos dirija, Señor, en todo momento. Anhelamos, Padre, más que cualquier otra cosa, tu presencia. Más que cualquier otra cosa, Señor. Queremos estar contigo. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que cada mañana es un gran desafío. Cada mañana es un sacrificio también, porque quienes de nosotros no nos gusta, ¿verdad?, permanecer otro ratito, ¿verdad? Pero a veces uno ya no puede dormir, ya nada más uno está dando vueltas y vueltas y pues ya uno se levanta también, ¿verdad? Bien, vamos a leer el capítulo 13 del libro de Primera de Samuel. Pon mucha atención. Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos, 2,000 estaban con él en Micmas y en las colinas de Betel. Y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gilbea. Como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó a tocar la trompeta para todo el país en señal de alarma y decir: escuchen, israelitas, según ha destruido un cuartel de los filisteos, prepárense porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Micmas, al oeste de Bet-Jabem. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en una cueva, en agujeros, en las piedras y dentro de los pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todo su ejército estaba temblando de miedo. Allí, en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que se presentara a las ofrendas y los sacrificios, pues antes eso no podía empezar de la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl al mismo tiempo presentó las ofrendas. También no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir ayuda de Dios. Además, los filisteos ya están en Micmas, listos para venir a Gilgal a atacarme. Pero Samuel le dijo: ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue a Gibea de Benjamín. Allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran como 600. Todos ellos se quedaron con él y con su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos que acampaban en Micmas dividieron su ejército en 3 grupos. Uno de ellos fue hacia Ofta, cerca de Sual.
el otro se dirigió hasta Bet Orom, y el tercero fue hacia la frontera que está en el valle de Sebiom, en el camino del desierto. Entre los israelitas no había quien trabajara el hierro. Los filisteos no se lo permitían, por temor a que se hicieran espadas y lanzas de ese metal. Ni siquiera tenían cómo afilar sus arados, azadones, hachas, picos. Por eso tenían que ir al país de los filisteos y pagarles mucho dinero para que les afilaran sus herramientas. El día de la batalla, los únicos que tenían una espada y una lanza eran Saúl y Jonatán. Mientras tanto, una parte del ejército de los filisteos acampó en el paso de Micmas. Amén. Vemos como en el capítulo 13, ¿verdad? Del libro de Primera de Samuel, empieza lo que es la guerra contra los filisteos. Saúl ya era un hombre de edad. Hasta este momento, él aparentemente ya era un hombre que tenía edad, o ella era un hombre muy maduro. Ahora, el ejército de Israel era grande también, no tan grande como estábamos acostumbrados a escuchar, pero en realidad también tenía su número. Dice la palabra que 2000 estaban con él en Micmas, en las colinas de Betel, y los otros 1000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín, ¿verdad? Y al resto de los israelitas los mandó de vuelta, ¿a dónde? A su casa. Y después vemos cómo al final de este capítulo dice la palabra que se queda con 600. Dice, y dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y fue a Gibea de Benjamín, y Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran 600. Vemos cómo ese número de soldados que al un principio lo estaban acompañando para enfrentar a los filisteos, ahora es reducido. Muchos de ellos regresaron a su casa y ahora solamente quedó el número de ¿cuántos? De 600 soldados. O sea, imagínate también qué es lo que está sucediendo en este momento. Cómo estaban enfrentando, ¿verdad? Cómo iban a enfrentar a los filisteos. Entonces ahora, en el capítulo 14 dice la palabra que Jonatán ataca a los filisteos. Por fin se deciden atacar, pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque no sucede lo que nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Sino que Dios ya había tenido un plan, ya había tenido una orden, y sin embargo esa orden no fue seguida como Dios lo había solicitado. Y bien se los dijo el profeta, ahora van a tener que hacerlo, pero Dios está con ustedes. Había la duda, ¿verdad? Y les dejó sembrada esa duda, dice. Capítulo 14. Saúl acampó en Migrón bajo el árbol en las afueras de Gibea. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Ahías, y que era el hijo de Atibú y sobrino de Icabud. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonatán le dijo al joven que le ayudaba a cargar su armadura: ven, acompáñame al otro lado, vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con ayuda de Dios vamos a derrotar. Su ayudante respondió: haga usted lo mejor que le parezca. Por mi parte, yo lo apoyaré en todo. Jonatán se fue así que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonatán le dijo a su ayudante: ven, vamos a acercarnos a ellos, para que nos vean. Si nos dicen, alto ahí, no se muevan hasta que lleguemos hasta donde están, así lo haremos. Pero si no nos dicen, vamos hasta donde están ellos, y será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos. Entonces se acercaron, y cuando los filisteos los vieron, se dijeron unos a otros: miren, los israelitas ya están saliendo de sus escondites. Enseguida les gritaron a Jonatán y a sus ayudantes: vengan acá, les vamos a decir algo. Jonatán le dijo a su ayudante: vamos, pues Dios nos ayudará a vencerlos. Así que subió ayudándose con los pies y con las manos, y tras él subió su ayudante. Y cada soldado filisteo que encontraba lo hería, y su ayudante lo mataba. Y en ese ataque, y en ese lugar tan estrecho, Jonatán y su ayudante mataron como a unos 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra, y el ejército filisteo se asustó también en gran manera. Saúl había puesto en Gibea de Benjamín unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden, fueron a decírselo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista, ¿verdad?, para ver quién faltaba. Una vez que pasó la lista, le informaron a Saúl que le faltaba Jonatán y su ayudante. Y como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Saúl, de Dios,
Saúl le dijo al sacerdote Ahías: trae el cofre y consulta a Dios qué debemos de hacer. Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Ahías: ya no hace falta lo que lo traigas. Los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl reunió a todos los hombres que tenía él y junto con sus lanzas juntos se lanzaron a la batalla. Durante mucho tiempo algunos israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo, pero en ese momento se unieron al ejército de Saúl y Jonatán, y cuando los israelitas se habían escondido en los cerros de Efraín, supieron que los filisteos estaban huyendo. Fueron también a perseguirlos. Así fue como la batalla llegó hasta Bet-Jabén. El juramento de Saúl dice: todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido porque Saúl había hecho este juramento: todo el que coma algo antes del anochecer y antes de que me haya vengado de mis enemigos será condenado a muerte. La gente tenía mucho miedo del juramento de Saúl, así que cuando llegaron al bosque donde había mucha miel, ninguno de ellos se atrevió a probarla. Como Jonatán no estaba enterado del juramento que había hecho su padre, tomó miel con el palo que llevaba a su mano y cuando la probó, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los soldados le dijo: su padre ha hecho un juramento. Cualquiera que coma hoy algo quedará bajo maldición y será condenado a muerte. Por eso, aunque estamos muy cansados, no hemos comido nada. Jonatán respondió: con ese juramento mi padre le ha hecho mucho daño a su pueblo. Si yo, con un poco de miel, he recobrado fuerzas. Imagínense cómo habría sido si el ejército hubiera comido hoy de la comida de nuestros enemigos. Su victoria habría sido mayor. La batalla se extendió desde Micmas hasta Ailón, y no paró hasta que los israelitas derrotaron a los filisteos. Pero los israelitas terminaron muy cansados. Así que con esa misma noche tomaron ovejas, vacas y terneros, los que habían quitado de los filisteos, y los mataron, comiéndose la carne con todo y con sangre. Pero alguien le dijo a Saúl: la gente está comiendo carne y sangre, y Dios nos ha prohibido hacer eso. Enojado, Saúl dijo: ustedes nunca obedecen a Dios. Tráiganme pronto una piedra grande y díganle a la gente que traiga aquí su toro y su oveja, que los maten aquí y que se los coman sin sangre. Así no ofenderán a Dios. Esa misma noche cada uno llevó su propio toro y lo sacrificó en ese lugar. Y en ese lugar Saúl construyó por primera vez un altar para adorar a Dios. Luego le dijo a sus soldados: no pasará esta noche sin que acabemos con los filisteos y nos quedemos con todas sus pertenencias. Y ellos le contestaron: haremos todo lo que usted nos mande. Pero el sacerdote les dijo: primero debemos consultar a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿Puedo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás otra vez a vencerlos? Pero Dios no le contestó. Así que Saúl les dijo a los jefes de su ejército: acérquense y díganme por culpa de quién Dios no me responde. Les juro por Dios que morirá, aunque se trate de mi hijo Jonatán. Pero ninguno lo respondió. Entonces Saúl le dijo a todo su pueblo: pónganse ustedes de aquel lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos de este otro lado. Y todo el pueblo respondió: haremos todo lo que usted nos mande. Saúl echó suertes y le pidió a Dios de Israel: dime quién tiene la culpa, si Jonatán o el pueblo o yo. Y la suerte recayó sobre Jonatán y sobre Saúl, de modo que el pueblo quedó libre de toda culpa. Entonces Saúl dijo: ahora echemos suertes entre Jonatán y yo. Como la suerte recayó sobre Jonatán, Saúl le dijo: dime qué hiciste. Y Jonatán respondió: lo único que hice fue probar un poco de miel. ¿Por eso me van a matar? Y Saúl le contestó a Jonatán: que Dios me castigue duramente si no mueres. Pero la gente se opuso a Saúl: de ninguna manera vamos a permitir que Jonatán muera. Así que, gracias a él y con ayuda de Dios, Israel ha alcanzado una victoria total. Y así fue como la gente le salvó la vida a Jonatán. Y por su parte, Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que estos se fueron el resto a su tierra. A pesar de todo esto, los israelitas estuvieron en la guerra contra los filisteos, mientras que Saúl fue rey de Israel.
Por eso Saúl siempre tenía a su ejército a los jóvenes más fuertes y más valientes. Después de esto, el rey Saúl siguió luchando contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos y los amalecitas. Venció a todos sus enemigos y alcanzó grandes triunfos. Así fue como libró a Israel de los pueblos que les rodeaban, que les robaban todo lo que tenían. Saúl tuvo 3 hijos, que fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor se llamaba Milca. Su esposa se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimas. El general de su ejército se llamaba Abner y su hijo Ner, tío de Saúl. El padre de Saúl y el padre de Abner eran hermanos. Amén. Amén y amén. Vemos cómo cuando el pueblo de Dios permanecía escondido, ¿verdad? Recaía sobre ellos, ¿verdad? El temor, y este temor los hacía esconderse, dice la palabra aquí, bajo piedras, estaban escondidos en cuevas, estaban escondidos en todos aquellos lugares, ¿verdad? Que ellos podrían encontrar. Lamentablemente, el temor los hacía esconderse y huir, ¿verdad? Pero cuando el hombre de Dios o una mujer de Dios se decide, ¿verdad?, a enfrentar al enemigo, Dios está con él. ¿Sabes qué? No tengas miedo. No tengas miedo, y donde quiera que te encuentres, en la situación que te encuentres, tienes que salir, tienes que tomar esa decisión de emprender, de salir de eso que te estaba bloqueando también. Como los israelitas en este momento tomaron la decisión, ¿verdad?, de salir de ese lugar y enfrentar, ¿verdad?, a los filisteos. Tal vez los filisteos para ese momento eran los soldados más preparados, eran los soldados más fuertes, los soldados que tenían mejores armas. Recordemos que los israelitas hasta este momento no tenían, ¿verdad?, forma de hacer armas, y tenían que ir hasta la tierra de los filisteos para que los filisteos afilaran sus hachas, afilaran sus navajas, afilaran sus lanzas, porque ellos no tenían la forma de hacerlo. Entonces, aparentemente los filisteos tenían una gran ventaja en el campo de batalla por tener las mejores armas. Pero sin embargo, ¿verdad?, dice la palabra, ¿verdad?, aquí que que Dios estaba con Saúl. ¿Ok? Entonces, dice la palabra en el versículo 16: Saúl había puesto en Gibea de Benjamín unos vigilantes. Y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden, fueron a decírselo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista para ver quién faltaba. Entonces Jonatán y su ayudante eran aquellos hombres que estaban faltando. Ellos fueron hombres que causaron caos, que causaron un desastre, ¿verdad? Y los filisteos terminaron confundidos. A tal grado Dios respaldó estos pasos y a estos hombres, que causó un gran terremoto, que causó un gran temblor. La tierra se sacudió y los filisteos tuvieron mucho miedo. ¡Wow! Entonces, dice la palabra que el cofre del pacto, dice, como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Ahías: trae el cofre del pacto y consulta a Dios qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces dice la palabra en el 19: sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Ahías: ya no hace falta que lo traigas. ¿Sabes? Había una confusión en el campamento, ¿verdad? Completamente. Entonces los israelitas tenían el cofre del pacto. Dios estaba con ellos. Dios los estaba respaldando también hasta ese momento, ¿verdad? Entonces los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Estaban causándose daño unos a otros. ¿Sabes qué? El enemigo siempre actúa de la misma manera cuando Dios está con nosotros. El enemigo se empieza a traicionar entre sí, el enemigo se empieza a lastimar, el enemigo se empieza a causar daño entre sí, se empieza a traicionar, empiezan a afectarse unos contra otros. El enemigo no tiene palabra. El enemigo, siempre que está trabajando y las cosas no le empiezan a salir bien, siempre se traiciona una y otra vez. ¿Sabes? El enemigo no tiene palabra.
¿Sabes qué? Esto es lo que estaba sucediendo ahorita con los filisteos. Estaban confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl, ¿verdad? Este hombre de Dios aprovechó esta confusión y reunió a sus hombres y juntos se lanzaron a la batalla. Durante muchos tiempos, ¿verdad? Dice la escritura que todos los israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo. Pero en ese momento se unieron al ejército de Saúl, todos ellos, y Jonatán. Y cuando los israelitas se habían escondido en los cerros de Efraín, supieron que los filisteos estaban huyendo, fueron también a perseguirlos. O sea que hubo una gran batalla, hubo una guerra que entonces todos se unieron en ese momento, ¿verdad? Y como la batalla llegó hasta Bet-Jabén, dice la escritura, todos los israelitas estaban ya muy cansados, ¿verdad? Porque ninguno de ellos había comido, porque Saúl había hecho este juramento que todo el que coma algo antes del anochecer y antes de que me haya vengado de mis enemigos será condenado a muerte. Por eso, todos los israelitas no habían comido. Había una promesa de antemano, había una promesa que estaba con ellos, ¿verdad? Y hasta este momento ninguno de ellos había comido. Entonces, todos aquellos tenían como que miedo acerca del juramento de Saúl. Así que cuando llegaron al bosque, ¿verdad? Donde estaban había mucha miel y ninguno de ellos se atrevió a comerla. Recordaron aquella promesa que Saúl le había hecho a Dios y toda aquella advertencia de que no comiera nada. Entonces, tomó por su parte, ¿verdad? Un poco de miel a que uno de ellos, ¿verdad? Y entonces fue como todo sucedió. Entonces, ahora, quiero que sepas que cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo, cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios camina junto, ¿verdad? Dios nos da la victoria. Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, siempre Dios nos va a dar victoria. Dios anhela que tú y yo estemos caminando siempre en victoria. Pues cuando tú y yo estamos trabajando, ¿verdad? Juntos, siempre Dios va a estar de nuestro lado. En este momento podemos ver cómo los filisteos están paniqueados absolutamente y se empezaron a matar unos a otros y su ejército empezó a caer hasta que el ejército de los israelitas se coronó en victoria. Amén. Entonces, creo que el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Primera de Samuel nos habla, ¿verdad?, acerca de la valentía de los hijos de Dios. Tú y yo debemos de ser hombres y mujeres valientes, valientes. No debemos de tener temor. Hay muchas cuestiones que van a estar rodeándonos todo el tiempo, pero finalmente dice la palabra que Dios nos dio la victoria. La victoria es nuestra y por medio de Jesucristo eso significa que la victoria es nuestra. Todas las peleas están ganadas hasta el día de hoy. Todas las peleas están ganadas. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle gracias, Dios, por esta batalla que ya ganaste. Gracias por esto que tú hiciste todo el día conmigo. Gracias porque tú preparaste todo hasta que este momento llegara. Y nosotros seguir haciendo lo que Dios nos pidió hacer. Si tú tienes alguna cuenta pendiente, tú sigue trabajando en lo tuyo y Dios va a proveerte, ¿verdad?, para que tú salgas adelante. Si estás atendiéndote a alguna situación de salud, sigue, ¿verdad?, cuidándote y Dios va a seguir respaldándote, porque cuando nosotros estamos enfocados, ¿verdad?, en hacer lo que nos corresponde y le rendimos todo, ¿verdad?, a nuestro Padre, cuando le rendimos todo a nuestro Dios, entonces Dios hace milagros por nuestra diligencia, por nuestra fidelidad, por nuestra obediencia. Entonces, en este momento, ¿verdad?, Saúl dice la palabra que cuando una vez que ellos vencieron, Saúl construyó su primer altar para adorar a Dios, ¿verdad? Imagínate qué es construir un altar para Dios. Es decirle, yo sé que todo lo que me ha sucedido hasta el día de hoy, me ha sucedido y quiero decirte que tú has estado conmigo y yo he visto tu mano y quiero agradecértelo. Y dice la palabra que Saúl levantó un altar en este momento para adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes en sus victorias han aprendido a adorar a Dios? Adoren a Dios, aprendan a adorar a Dios, aprendan a decirle gracias por lo que haces cada día, gracias por lo que tú estás haciendo cada mañana en mi vida, en mi familia, porque cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios, entonces Dios puede dar más, puede verdaderamente decir,
wow, esto es lo que estaba esperando. Que dijeras gracias. Porque a veces hemos sido bendecidos de diferentes maneras y no sabemos reconocer a Dios. No reconocemos su bondad, no reconocemos su fidelidad. Y esta mañana quiero invitarte a que aprendamos a reconocer la fidelidad y el amor de Dios. Amén. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque nos acompañas cada mañana, Señor. Cada día, Señor, nos muestras tu palabra, Señor. Podemos ver cómo respaldaste, Señor, a los israelitas una y otra vez, Padre. Cómo estuviste con ellos, Señor, en cada batalla, en cada pelea, Señor, y nunca paraste. Tú siempre, Señor, estuviste con tus hijos, Padre. Aunque ellos, Señor, en algún momento desobedecían, tu amor hacia tu pueblo, Señor, siempre fue una manifestación gloriosa y tú respaldaste sus vidas, Padre. Provocaste desastres, Señor, en los filisteos. Provocaste desastres en los amonitas, en los amalecitas, Padre, y en toda la gente que enfrentaba al pueblo de Israel. Te damos gracias, Padre, porque aún en medio de nuestra ignorancia, aún en medio de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad, aún en medio, Padre, de nuestro desorden y de nuestra desobediencia y malas decisiones, Padre, tú por amor nos sigues respaldando. Porque tú lo prometiste, Señor, a Abraham. Le dijiste que todas tus generaciones iban a ser benditas, Padre. Y esa bendición me sigue alcanzando a mí, Señor. Porque por amor a esas generaciones, Padre, tú enviaste a tu Hijo unigénito llamado Jesucristo, para que todos los que creyéramos en Él fuéramos salvados y tuviéramos derecho a esa vida eterna, a esa vida en victoria, Señor. Bendice, Padre, la vida, Señor, de todos aquellos que se conectan cada mañana, Señor, de Saúl. Bendice la vida de aquella mujer, Padre. También bendice la vida, Señor, de Ana. Bendice la vida de Ana Camacho, Señor. La vida de la hermana Leonor. Gracias, Padre, por estar con nosotros cada mañana, Señor, por acompañarnos. Bendice la vida también de Herminia Velarde, Señor. Y también bendice la vida, Señor, de todos aquellos que se levantan, Padre, con una expectativa de ver, escucharte a ti, de estar contigo, Padre, de permanecer en ti, de hacer lo correcto, Señor. Porque cada día que nosotros estamos aquí en este lugar leyendo tu palabra, tú quitas peso, Señor, de nuestras vidas. Tú quitas carga de toda nuestra vida, Señor. Toda esa enfermedad, toda esa persecución, todas esas cosas que nos lastiman, Señor, tú las quitas de por medio, Señor. Y tú provocas, Padre, en nuestras vidas una bendición sobrenatural, Señor. Una bendición que rebasa todo entendimiento. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y amamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. Muchísimas gracias y Dios les bendice. Amén. No se olviden de compartir la página. Compartan esa página, va a ser de mucha bendición y seguramente, ¿verdad? Vamos a tener a más conectados, a más gente, ¿verdad? Podremos ser de bendición para que más personas puedan escuchar este mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendice.